Muy buenas tardes de nuevo, hermanos, que Dios me lo bendiga. Es un gozo y un placer, hermano, de estar en la casa del Señor, ¿verdad? Y si alguien, hermano, nos está viendo a través todavía del internet, pues también son bienvenidos, ¿verdad? Y aquí, hermano, nos vamos a gozar, como dicen, en vivo y en directo, aquí en este lugar, nuestra iglesia. Dice, hermano, la palabra del Señor en Proverbios capítulo 1, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el diligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, hermanos, pues yo pienso que estamos en el lugar correcto para tener sabiduría, hermanos, en la vida. La vida, hermanos, es complicada en diferentes lugares, diferentes etapas. Pero, hermano, cuando acudimos, hermano, a la iglesia del Señor, creemos en lo que su palabra nos enseña, hermano, vamos a ser sabios. Porque aquí recibimos, hermano, instrucción de la palabra de Dios. Y aprendemos, hermano, a tener un temor, no miedo, un temor reverente hacia quién es Dios, ¿verdad? Oremos. Padre precioso, Señor, en esta hermosa tarde que tú nos concedes, te damos gracias, Señor, porque nos concedes el deseo, salud, fuerzas para poder estar aquí. Gracias te damos, Señor, por Jesucristo, el cual, Señor, nos hizo renacer de nuevo, nacer de nuevo, empezar una nueva vida, Señor, al poder llegar a ese entendimiento. Padre, gracias te damos porque, Señor, antes no te conocíamos, pero tuviste misericordia de nosotros. Ahora, Señor, has bendecido nuestra vida, dice tu palabra, con toda bendición espiritual. Señor, y venimos, mi Dios, a presentarnos aquí en este lugar delante de ti. Tu palabra dice, Señor, que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú. Señor, manifiéstate a través, Señor, de nuestra alabanza de gratitud. Recíbela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, familia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estés mirando. Yo soy Guille y bienvenidos, somos Iglesia Esperanza Viva. Es un gusto el día de hoy haber estado aquí y escuchar palabra de Dios y adorar a nuestro Dios. Bueno, tenemos los eventos que en este mes son, primer evento, arrancamos con el desayuno de varones, que es este sábado 20 de abril. Próximo sábado, ya este sábado es el desayuno de ustedes, varones, este 20 de abril, y se sugiere una donación de $3. Segundo evento, ¿quieres ayudar a los jóvenes para ir al campamento? Te invitamos a comer una papa horneada, están riquísimas, buenísimas. Será este abril 28 de 11:30 a 1, así que ven con hambre y trae tu dinerito. ¿Cuándo? Abril 28, una papa horneada. También tenemos la blanket. Consigue tu Giving Blanket en tu tienda online hoy. Tal como sugiere el nombre, el objetivo de regalar la manta a alguien que la necesite. Los ingresos de su compra se destinan a la reparación del piso de la iglesia. Puedes comprar tu manta hoy en lhchd.org/shop. Así que ya sabes, si tienes a alguien a quien regalar una blanket, vea online.
En la silla frente a ti encontrarás los códigos QR que podrás escanear en cualquier momento. Nuestro caminar espiritual es conectarnos a la vida de la iglesia. Y tú eres la iglesia. Y queremos invitarte a que te unas con nosotros a lo que estamos haciendo. Y también pues queremos, para conocer más de ti, necesitamos que llenes tu tarjeta de bienvenida y así nos comunicaremos contigo. Y si estás listo para servir, es muy bonito agradar, trabajar para la obra del Señor. También te invitamos a que nos dejes tu dato y así nos conectaremos contigo. Hay mucha obra para el Señor aquí en nuestra iglesia. Te invitamos. Los códigos QR, Give o Dar también están disponibles para escanear y realizar donaciones en cualquier momento. Las opciones de dar son 3. Puedes dejar tu ofrenda en las cajas ubicadas en la parte trasera del santuario. Visita lhchd.org y haz clic en dar. Bueno, esto es todo por el momento, son los anuncios. Acuérdense, varones, y a comer papa horneada, ¿cuándo? El 28 de abril. Muchas gracias por su atención y ahora dispongamos a escuchar lo que Dios nos hablará a hoy por medio de nuestro pastor Carlos Briceño. Bye. Hermanos, el desayuno de varones es aquí en la iglesia, es de toda la iglesia en español, pero los varones en español nos reunimos los viernes en la noche y es en diferentes casas, así que si no están en el grupo de varones, hermanos, contáctense con los hermanos José o Eduardo y les pueden apuntar y ahí les va a decir dónde es el próximo. El próximo va a ser en la casa del hermano Agustín y dicen que siempre tiene carne asada cuando lo hacen, así que no se lo pierdan. Amén. Así me hicieron que yo haga carne asada el viernes pasado. Me dijeron, hermano, va a ser carne asada. Bueno, estoy pasando. Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Estamos estudiando los primeros 11 capítulos de Génesis. Y la semana pasada comenzamos a estudiar el diluvio, donde Dios decidió borrar todo ser viviente de la faz de la tierra. Al preparar por este estudio estaba leyendo que más de 270 naciones, tribus, razas alrededor del mundo tienen una tradición del pasado donde Dios destruyó la tierra. Y casi todos tienen la misma historia, un diluvio mundial a causa de la maldad, una familia escogida, favorecida, un barco que fue construido, que los animales también fueron salvados, que se envió un pájaro al final, que había un arco iris al final. Casi todos, en todos lugares, diferentes lenguajes, idiomas. ¿Y por qué todos tienen esos elementos iguales? Porque todos provienen de la palabra de Dios, todos provienen de la verdad de Dios. Hermanos, la historia del diluvio no solo es un cuento de hadas, no es un cuento de niños nada más, es un evento real que ocurrió. Vamos a ver hoy la manera que ocurrió. Es un evento real, y es un evento real, hermanos, del pasado con implicaciones del futuro. Y tenemos que entender qué es lo que pasó para que cuando venga otra vez ese evento en el futuro, sepamos cómo flotar sobre las aguas. Ahora, hermanos, vimos la semana pasada que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y un Dios justo no puede tolerar el pecado. Un Dios justo no puede dejar que pase el pecado sin consecuencias. Y esa fue la razón que mandó el diluvio. Imagínense, hermano, estudiamos cómo Dios creó este mundo. Era una creación linda, perfecta, maravillosa. Una creación que refleja la gloria de Dios. Pero, hermanos, Dios le interesa más el mundo espiritual que el mundo terrenal. Dios creó tantas maravillas, pero no pensó 2 veces en destruirlo a causa del pecado. Y la misma manera que comienza el primer libro de la Biblia, vemos el juicio de Dios en Génesis, y cuando termina la historia del mundo, termina también con la misma destrucción, en que Dios destruye todo y vuelve a recrear al mundo. Pero también vimos que cuando Dios juzga al pecador, Él distingue entre el justo y el injusto. Y vimos que escogió a Noé, un hombre justo en el mundo pervertido y malvado, para ser instrumento de salvación. Y le da instrucciones de construir este arca. Ni siquiera es un barco, fue una caja rectangular, diseñado para almacenar y flotar, no para navegar. Y le dio estas instrucciones, hermanos, ilógicas. Crear un barco tan grande en un lugar donde no había agua.
Y dice el versículo 22, el último versículo del capítulo 6, y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso es, hermanos, la marca de una fe genuina, una fe que confía completamente en Dios y lo demuestra con su evidencia. Y por 120 años, Noé demuestra su fe con su vida, construyendo y obedeciendo. Y vimos la semana pasada la causa del diluvio. Hoy vamos a ver la consideración de Dios en medio del diluvio. Vamos a Génesis capítulo 6, pongámonos de pie para leer la palabra de Dios en reverencia a la palabra de Dios. Voy a leer los primeros 6 versículos del capítulo 6. Dice la palabra: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembras, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y rearé de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por traernos en este lugar otra vez para escuchar de ti, Señor. Señor, te pido que obres a través de mis palabras, de todo lo que yo diga, Señor, que sean palabras tuyas, porque son tuyas las que salvan al pecador. Bendice este tiempo, Padre, cada persona que está aquí, Señor. Y especialmente, Padre, cualquier persona que está aquí y aún no sabe si va a estar sobre el agua del juicio o debajo del agua. Que este sea el día en que pueda tener seguridad de que será salvo del día de juicio. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy acerca de la consideración de Dios en medio del juicio. Vamos a ver primero que Noé se prepara para el juicio. Segundo, vamos a ver que la tierra perece a causa del juicio. Y después vamos a terminar viendo cómo Dios protege al justo. Comencemos. Noé prepara. Versículo 1 dice que le dice Jehová a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque en ti he visto justo delante de mí en esta generación. Del final del capítulo 6 al principio del capítulo 7 han pasado 120 años. Son 120 años desde que Dios declaró juicio a que ahora Dios está listo para ejecutar ese juicio. 120 años de que Noé se está preparando para este diluvio que Dios prometió. 120 años de construir esta enorme caja rectangular. 120 años de siendo obediente en medio de este mundo que está desobedeciendo a Dios. 120 años, hermanos, de estar trabajando y advirtiéndole al mundo de que viene un juicio. Un acto de gran fe de parte de Noé. Cada día por 120 años él estaba demostrando que él cree en la promesa de Dios. No lo podía ver. Estaba en un lugar donde no había agua. Pero él sigue construyendo. Advierte, habla, acerca a otros. Y la razón que Dios mira a Noé como justo, no es porque él está obrando, sino porque está demostrando su fe. Está demostrando que él tiene fe en la promesa de Dios. Algo que él no puede ver, él está confiado de que va a ocurrir y está actuando de esa manera. Esto es un acto de fe. La fe genuina es creer en la promesa de Dios sin poder verlo y actuar con la certeza de que se cumplirá. Eso es lo que nos dice Hebreos 11:1. Y dice Hebreos 11:6 y 7. Pero sin fe es imposible de agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que en su casa se salvase. Y por fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue justificado, fue declarado justo por fe. De la misma manera que hoy en día las personas son declarados justos. ¿Por qué? Porque demostramos confianza en la promesa de Dios. Porque creemos que Dios va a cumplir lo que dice que va a cumplir.
Hermanos, muchas veces pensamos que cuando se vuelve cristiano, cuando alguien cree en Dios, todo está color de rosas. Noé trabajó todos los días y estoy seguro que eran trabajos duros, pero no tenía éxito todos los días. Es más, él predicó 120 años y vamos a ver, cuando era tiempo del diluvio, nadie había aceptado. Él no tenía éxitos terrenales. La gente seguro que le burlaba cuando estaba construyendo, pero él continuaba trabajando, él continuaba obedeciendo. Pero muchas veces, hermanos, eso no pasa. Decimos que creemos en Dios, pero no lo demostramos con nuestras vidas. Decimos que creemos en Dios, pero el primer seña de adversidad, de tormenta, abandonamos la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces se confiesa a Jesús como Salvador verbalmente nada más, pero no en el corazón. Romanos 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y muchas veces nos enfocamos en esa parte que dice que crees que Jesús, que Dios lo levantó de los muertos. Y dice, yo creo, yo lo confieso, hago una oración, creo que Jesús murió por mis pecados y decimos somos salvos. Pero olvidamos que primero dice, si confiesas con tu boca que Jesús es ¿qué? Señor. ¿Qué significa? Que si entregas tu vida a Dios. Declarar a Jesús como Señor requiere entrega, requiere devoción, requiere sumisión. Declarar a Jesús como Señor es crucificar nuestros deseos, es enfocarte en los deseos de Dios. Es estar dispuesto a poner tus planes, tus propósitos a un lado para cumplir los planes y los propósitos de Dios. De enfocarte en la voluntad de Dios y no en la tuya. La Biblia no dice aquí, hermanos, pero Noé tuvo que ser un hombre que tenía mucho, porque se iba a requerir mucho para construir este arca. Mucha madera, mucha material. Muchas personas tenían que trabajar en Muchas personas con habilidades. Noé tuvo que haber pagado a muchos trabajadores. Pero él estaba dispuesto a hacer eso, a entregar todo de él para hacer y demostrar que él cree en la promesa de Dios. Y lo hizo por 120 años. Lo sigue haciendo cada día y no ve recompensas. Él no ve recompensas, no ve éxito, no empieza a construir. La gente viene, ay sí, qué bueno que estás haciendo, creemos en Dios. No, él no mira nada de eso. Muchas cosas dejó de hacer para poder hacer y obedecer a Dios. Y probablemente lo estaban burlando cada día. Y no había agua, no había lluvia, ya vamos a ver en un rato. No había señales de ese juicio prometido, pero él sigue trabajando cada día, confiando en la promesa de Dios. Hermanos, la vida del cristiano, igual como Noé pasó por muchas adversidades, yo estoy seguro. ¿Quién de aquí ha estado involucrado en construir algo en este mundo? Siempre hay un problema en las construcciones. Imagínense construir por 120 años. Y muchas veces pensamos y se proponen a las personas y dicen, ven a Cristo y se van a solucionar todos tus problemas. Ven a Cristo y ya no vas a tener problemas, enfermedades y nada. Ven a Cristo y tus hijos te van a obedecer. Ven a Cristo y tu perrito ya no va a orinar dentro de la casa. Ven a Cristo, vas a tener un mejor trabajo, vas a tener mejores hijos, una mejor casa, un mejor coche. Y hermanos, y lo que pasa muchas veces cuando dicen, ven a Cristo y vas a tener prosperidad material. Dale a Cristo $1,000 y te va a dar $10,000. Y cuando no ocurre, es que no tuviste suficiente fe. Hermanos, si te dijeron que al creer en Cristo se van a solucionar todos tus problemas o que vas a tener prosperidad material, te han mentido. Los cristianos, los creyentes, no somos inmunes a las aflicciones, a las tormentas de la vida. Vivimos en el mismo mundo caído, con este mismo cuerpo caído que todos los demás. Tenemos las mismas luchas, las mismas enfermedades, los mismos sufrimientos, los mismos problemas de la vida. Jesús mismo dice, en este mundo tendráis aflicción, pero confiad, dice, porque yo he vencido. Hermanos, ustedes saben que en la Biblia hay más pasajes de Dios confortando a su pueblo que de su pueblo con éxito. Hay más pasajes en la Biblia de Dios confortando a su pueblo durante las tormentas, durante las aflicciones, que la gente superando esas aflicciones. Ese es el pueblo de Dios. Vivimos en este mundo caído, en un cuerpo caído. Vivimos en un mundo caído. Así que, hermanos, si alguien anda buscando victorias del mundo, prosperidad terrenal, está buscando algo superficial, no es una fe genuina. Y lo que pasa es como esa casa que se construye en la arena, tan pronto viene la tormenta, se lo lleva.
Nosotros tenemos las mismas aflicciones que los demás. La diferencia, hermanos, es cómo respondemos en medio de estas aflicciones. Cuando respondemos con esperanza, tenemos esperanza en las tormentas de la vida porque sabemos que el mundo cambia, las cosas cambian, nuestra situación cambia, el mundo se puede estar derrumbando, pero creemos en un Dios que nunca cambia. Creemos en un Dios que nos ama eternamente, incondicionalmente. Tenemos un Dios que ha prometido que nos va a estar con nosotros y nunca nos va a abandonar. Y podemos tener paz en medio de las tormentas. Podemos tener paz a pesar de lo que está pasando. Esa paz que dice Pablo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque el mundo no lo puede entender. No puede entender cómo tú puedes tener paz a pesar de lo que está ocurriendo. Cuando mi padre falleció hace muchos años, mi padre conoció a Cristo al final de su vida. Aquí lo bauticé yo mismo. Y falleció después de estar sufriendo mucho. Y mi hermana y yo, que somos cristianos, estamos en el cuarto empacando sus cosas y estamos recordando de él. Teníamos paz. Y estamos gozándonos de mi padre, de lo que pasamos con él. Y teníamos otra hermana que no es creyente y se enojó con nosotros. ¿Cómo pueden actuar así? Está pasando una tragedia y ustedes están aquí como que nada pasó. Y decimos, no, entendemos lo que pasó, pero tenemos paz. ¿Por qué? Porque sabemos que alguien está sufriendo. Él fue salvo. Podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando el mundo se está muriendo, cuando el mundo se está decayendo, cuando el mundo está desesperado, hermanos, nosotros debemos demostrar esperanza. La palabra de Dios dice que siempre estar dispuestos a dar respuesta por la esperanza que tienes en ti. Y cuando todo está yendo bien, el mundo no te va a buscar para esperanza porque van a pensar que todo está bien. Es cuando las cosas van malas, con las aflicciones de la vida, cuando debemos demostrar, en mi Dios yo me puedo parar firme, puedo descansar y puedo tener paz. ¿Quieres saber cómo? Y ahí es donde compartimos. Noé pasó por muchas cosas en 120 años, lo mismo que todo lo que estaban pasando, pero él se mantuvo fiel a la obra de Dios. Y hermanos, los sufrimientos de este mundo nos recuerdan que nos espera algo mejor. Nos recuerdan que los sufrimientos van a parar cuando salgamos de este mundo y nos mantiene nuestro enfoque en Dios, no en las cosas del mundo. Y eso es lo que significa vivir por fe. Vivir con la confianza de que viene algo mejor porque Dios lo prometió. Noé vivió por fe, caminó por fe, dice la vida. Creyó en la promesa de Dios de que él va a ser salvo de las tormentas, aunque no lo podría ver, y lo demostró con su obediencia. Pero ahora, hermanos, llega el momento de que él va a ver la promesa de Dios cumplida. Ha llegado el momento que Dios va a cumplir el juicio que él prometió. 120 años. Ahora Noé va a ver. Dios le está diciendo, ahora ya es tiempo. Ya es tiempo, ya para de construir, ya para de predicar, ya para de amar a las personas. Ahora es tiempo de ver cómo yo cumplo mi promesa. Ahora es tiempo que entres al arca. Y les da unas más instrucciones. Le dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Aquí vemos una distinción, hermano. Le dice, de los limpios son 7 que vas a poner, pero de los no limpios, 2. ¿Por qué? Vamos a hablar más de esto la otra semana. Pero le dice el versículo 3, para conservar la vida, la especie sobre la faz de la tierra. Aquí vemos la esperanza de Dios. Pero la primera señal que vemos, que Dios va a destruir todo, pero va a haber vida después. Hay esperanza después. Hay esperanza para los que van a ser salvos. Pero ¿por qué 7 de los puros? Porque va a conservar la vida. Y aquí vemos, hermanos, que ya hay una distinción. Ya vemos que Dios ya está distinguiendo entre lo puro y lo impuro. Y Dios les dice que haga 7 porque ya hay un requerimiento de hacer sacrificios de animales. Y los sacrificios eran lo que se hacían, son los animales puros. Vamos a ver los diferentes sacrificios la próxima semana. Pero ¿qué pasa si solo llevas un animal puro de esa especie? El primer sacrificio ya no vas a poder reproducir, ya se va a ir esa especie. Por eso son 7. Pero lo más importante que podemos ver aquí, hermano, que ya hay una distinción. Dios ya está distinguiendo. Y hay instrucciones que los creyentes, que el pueblo de Dios debe ser diferente a que el mundo hace.
Esto nos está mostrando, hermanos, que Dios requiere ciertas cosas, cierto comportamiento de su pueblo que no requiere de los demás. Podemos ver aquí, hermanos, que Dios requiere que su pueblo demuestre que es diferente que el mundo. Y ahora, hermanos, ese sacrificio de animales, aún en ese tiempo, era un símbolo nada más. Era un símbolo de obediencia, de sumisión. Y cuando hacen sus sacrificios, Dios quiere que el mundo mire, estos están sacrificándose, son diferentes. Están sacrificando, están haciendo sacrificios como obediencia y sumisión a mí. Pero en realidad, hermanos, lo que Dios quiere no es el acto en sí del sacrificio, sino que la actitud del corazón. Salmo 51, 15 y 16 dice: Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza, porque no quiere sacrificios. ¿Qué es lo que quiere? No quiere sacrificios. Yo te lo daría, dice David. Él era el rey, él tenía de todo para darle a Dios. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios es el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Ese es el sacrificio. Y ahora, hermanos, nosotros ya no tenemos que hacer sacrificios de animales. Jesús vino, Él murió, Él fue el sacrificio perfecto. Ya no necesitamos repetir. Pero aún necesitamos demostrar que somos diferentes. Aún necesitamos demostrar que no somos como los demás. Aún necesitamos demostrar que somos apartados. Aún debemos demostrar obediencia y sumisión. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestras vidas. Mire el Romanos 12, 1 y 2. Este es para nosotros ahora. Ya no hay sacrificio de animales. ¿Qué es el sacrificio que quiere Dios? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro ¿qué? Cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es el sacrificio que hacemos. Cuando dice ahí, presenta tu cuerpo, lo que está diciendo ahí, presenta todo de ti. Entrega todo de ti a Dios. Ese es tu sacrificio. Todo. Todo. ¿Sabe qué significa la palabra hebrea ahí para todo, griega ahí para todo? Todo. Es todo. Tu ser, tu motivación, tus actitudes, todo de ti. Todo de ti. Ese es el sacrificio que Dios requiere ahora. Miren que dice, y sigue: no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa? Demuestra que eres diferente al mundo. Lo mismo que estaban haciendo cuando sacrificaban animales, demostrando que eran diferentes. Eso es lo que Dios siempre quiere de nosotros. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios renueva nuestro entendimiento. ¿Y qué pasa cuando renovamos nuestro entendimiento? Cuando nos entregamos totalmente a Dios, mire qué pasa. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo es el sacrificio que hacemos, hermanos. Ese es el objetivo. Para conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Desde el principio Dios ya había establecido que debemos vivir diferente su pueblo. El que cree en Él, se enfoca en Dios, conoce a Dios más y más a través de su palabra y de esa manera cumple su voluntad con sus vidas. Eso es el sacrificio que hacemos hoy en día. Ya no necesitamos hacer sacrificio de animales, pero sí necesitamos de entregarnos completamente y demostrar que somos diferentes. Continuando con el pasaje. En el versículo 4 Dios repite otra vez: porque pasados 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días, 40 noches, y reharé sobre la faz de la tierra todo ser viviente. Solo un paréntesis aquí, hermano. Si leen estos pasajes se dan cuenta que se repite lo mismo cada vez. Dios repite y repite y repite. En el capítulo 6, lo que se dice en el capítulo 6 se repite 3 veces en el 7. ¿Por qué? Porque en el lenguaje hebreo la repetición era para enfatizar la importancia de algo, de lo que se está diciendo. Por muchos ellos eran una tradición oral. Se sentaban en la mesa alrededor del fuego a leer las escrituras y lo escuchaban. Y era importante que escuchen una y otra vez. Y esto, hermanos, es el evento más significativo que está pasando en la historia. Y Dios está repitiendo porque quiere que lo entendamos, que lo conozcamos, lo que está pasando. Y Noé entiende lo que está pasando. Recibe las instrucciones. ¿Y qué dice versículo 5? Y hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová.
Otra vez vemos la obediencia de Noé continuamente. Y Noé y sus hijos, dice, entran al arca y después entran los animales. Ahora, hermanos, hay muchas personas que tratan de explicar cómo pudieron entrar tantos animales al arca, cómo pudieron reunirse tantos animales al arca. Y hay muchos que tratan de explicarlo. Leí unas cosas que dicen que Noé tuvo que ser un cazador experto, más que cualquier otra persona, que Dios le dio una habilidad para cazar, para poder ir en todos lados y traer a todos los animales. Leí otro que dice que cuando los animales empezaron a entrar, empezó a vibrarse la tierra y los otros animales sabían que era tiempo de entrar y lo siguieron. Pero hermanos, Noé no tuvo que hacer nada. No tuvo que hacer nada, los animales simplemente entraron. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. Dios los mandó. Mire que dice el versículo 9. De 2 en 2 entraron con Noé al arca, macho y hembra. ¿Cómo? Como mandó Dios. Estaban obedeciendo a Dios. Es importante la cronología aquí, hermanos. El versículo 5 dice que Noé entra con su familia. ¿Cómo? En obediencia a Dios. Y después el versículo 9 dice que los animales entran. ¿Por qué? En obediencia a Dios. Noé no tuvo que ir a cazar. Él solo entró. Y Noé y su familia fueron el comité de bienvenida nada más. Así en un crucero y ahí está el capitán esperando a todos entrar. Así estaba Noé. Bien, pasen adelante, aquí, estás aquí. Eso fue Noé. Él no tuvo que ir a cazar. Hermanos, Dios solo los mandó. Y hizo lo mismo. Si se acuerdan, en la creación, Dios mandó a los animales a Adán a que los nombre. De la misma manera, los mandó al arca. Hermanos, no tenemos que buscar explicaciones naturales para un Dios sobrenatural. No tenemos que buscar explicaciones para un poder natural del poder sobrenatural de Dios. No es necesario. De la misma manera, si creemos que Dios pudo crear el mundo con su palabra, ¿qué problema va a tener Dios de solo decirle a los animales, vayan y van? Dios es un Dios sobrenatural. Este es un milagro de Dios. Es una demostración del poder de Dios que no podemos pasar por alto. Otra pregunta que se hace, hermanos, es ¿cómo pudieron entrar tantos animales en el arca? ¿Cómo pudieron caber tantos animales en el arca? Pero hermanos, Dios no tuvo que poner 2 animales de cada diferencia que vemos ahora. Él simplemente tuvo que poner 2 de cada especie. Él no tuvo que poner los 55 diferentes tipos de perros que tenemos. Solo tuvo que poner 2 que pueden reproducir toda la diferencia. Hermanos, hay tanta variedad en el mundo, pero en realidad somos muy similares. Si tú miras a la persona a tu lado, atrás y enfrente, aunque no sean de la misma familia, genéticamente tenemos el 99.8% de similitud. Genéticamente somos idénticos. ¿Por qué? Porque venimos del mismo creador. Cuando ves una pintura en un museo, tú puedes saber, esta es una pintura de este creador. La firma es el mismo. ¿Por qué? Porque es el creador, tiene su marca el creador. Nosotros tenemos la marca de Dios, nuestro creador, genéticamente en nosotros. Así que Dios no tuvo que poner 2 de cada animal que vemos hoy, sino que 2 de cada especie que se puedan repoblar el mundo con toda la variedad que vemos hoy. Y han hecho estimaciones de cuántos pares de animales se necesitarían en ese tiempo para la variedad que tenemos ahora. Y las estimaciones más altas dicen que se necesitarían 35,000 diferentes especies para producir todo lo que tenemos. Ahora, ya conocemos las dimensiones del arca. Tenían 3 pisos, cada piso tenía compartimentos y se hacen los cálculos. ¿Saben cuántos animales podrían caber en esa arca? 125,000 animales de tamaño mediano. Más de 3 veces de lo que necesita poblar todo lo que vemos hoy en día. Es más, hermanos, tenemos que crear. Cuando Dios dice algo, cuando Dios ordena algo, tenemos que confiar. Las instrucciones de Dios siempre son perfectas. Sus pensamientos son mayores que las nuestras, sus caminos son mayores, son superiores. Eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos que Noé prepara. Ahora vemos que la tierra perece. Dice el 10. Y sucedió que en el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y nos dice el 11 y el 12, ¿cómo fue eso?
Y desde aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahora, hermano, quiero que se transporten a ese día cuando esto está ocurriendo. Este primer día que empiezan a caer las aguas. Antes de ese día no había llovido. Nunca antes habían visto agua caer del cielo. Si vamos en Génesis 2, nos dice que la tierra era suplida con agua, debajo del agua salía el agua, dice. En Génesis 2:6 por ahí dice que subía la agua de la tierra y había un vapor que rebaba toda la faz de la tierra. No habían visto agua. ¿Se imaginan la reacción cuando empieza a caer agua? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué refrescante! ¿Por qué Dios no me había mandado esto antes? Hasta me imagino con gozo saldrían a jugar en el agua. Pero no sabían que lo que les venía era la destrucción. Esa misma agua iba a estar destruyendo al mundo. Ahora, hermanos, lo otro que hay que entender es cómo pudo haber tanta agua para cubrir todo el mundo. ¿Cómo pudo haber tanta agua? Para eso tenemos que regresar a Génesis 1. En el versículo 1:2 nos dice que todo el mundo estaba cubierto con agua. Igual como cuando terminó el diluvio, estaba cubierto todo con agua, así comenzó el mundo. Estaba cubierto todo con agua. Y después nos dice en Génesis capítulo, en el 1, en el versículo 3, nos dice en el versículo 6 y 7, nos dice qué pasa en el segundo día de la creación. Génesis 1, 6 y 7 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. ¿Qué está haciendo Dios? Dice, y separe las aguas de las aguas. Toda esa agua que estaba en el mundo, ahora dice Dios, sepáralo. ¿Y qué hace cuando lo separa? Dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Qué significa eso? Había agua y Dios lo separó. Mandó agua arriba y mandó agua abajo. Había una capa de agua debajo y había una capa de agua arriba de la atmósfera. A propósito, es la razón que muchos en ese tiempo no había lluvia, todo el clima estaba igual en todos lados. La capa de agua protegía del solar y por eso muchas personas vivían muchos años. Pero después del diluvio, miras que eso cambia. Bueno, pero regresando, dice Dios separó las aguas, mandó arriba, mandó abajo. Ahora, mantengan ese contexto en mente. Dios tiene agua arriba y tiene agua abajo. Ahora regresemos a ver cómo inundó la tierra. Versículo 11. Dice, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, las aguas de abajo, y las cataratas de los cielos de arriba. ¿Qué hace Dios? Regresa lo que tenía al principio para inundar el mundo. ¿De dónde vino? De abajo y de arriba. Dios ya había reservado esa agua porque sabía que venía esa destrucción. Y dice que fueron rotas las fuentes del grande abismo. Hermanos, este es un evento de destrucción. Literalmente significa que los gran abismos se desintegraron, hubo una explosión y salieron los manantiales de agua de las cavernas de los abismos subterráneos. Explotaron sobre la tierra lo de abajo. Es lo que significa cuando dice que fueron rotas las fuentes del gran abismo. Salió el agua de abajo. Fue un evento violento, un evento que cambió la superficie de la tierra. Hermanos, el agua tiene un poder increíble. Yo viví en Honduras durante el huracán Mitch. El huracán Mitch era un huracán que se quedó ahí en la costa como por 5 días y cayó agua tras agua tras agua. Y hermanos, descubrieron carros del norte del país, lo descubrían en el sur con tanta agua que cayó. Ahorita si vas a Tegucigalpa, que es la capital, por el estadio hay un puente que cruzas a Comayagüela y pasas y allá abajo puedes ver al fondo un poquito de agua que está pasando. Durante el huracán esa agua se levantó y se voló el puente. ¿Qué es lo que tú también ver? El poder del agua. Montañas se vinieron derrumbando para abajo. Cuando en la capital todo alrededor están montañas verdecitas. Después de ese huracán se miraba como alguien vino y rasguñó todas las montañas. Ese es el poder del agua que está ocurriendo aquí. Es un evento violento. Cuando empieza a salir y explotar esa agua de abajo, derragó la tierra. A medida que expulsó todo el agua, cambió la superficie, abrió la tierra, lo dividió, creó montañas, creó continentes, creó valles. Cambió la faz de la tierra, lo transformó a lo que podemos ver ahora.
cuando empezaron a explotar esa agua de abajo. La tierra en que Noé salió después del diluvio era muy diferente a la que entró. Pero aún más, el mismo tiempo que está explotando la agua y está saliendo de abajo, ¿qué está pasando? Las cataratas de los cielos fueron abiertas. Las cataratas, las ventanas, hay traducciones que dicen las compuertas del cielo fueron abiertos. También empieza a caer el agua de arriba. Se rompieron las compuertas y empezó a caer un aguacero torrencial. Se abrió la represa del cielo y vació todo el agua por 40 días y 40 noches. No sé si han estado en un río o en un lugar donde el agua empieza a correr y si no te agarras te lleva. Imagínense eso, hermanos. Todo cayendo constantemente por 40 días y 40 noches. 6 semanas de agua explotando de abajo y vaciándose desde arriba. Es una destrucción total, completa, imaginable. Y hermanos, eso demuestra el poder de Dios y demuestra la ira de Dios en contra del pecado. Demuestra la ira de Dios al pecado que nosotros merecemos. Demuestra la consecuencia del pecado, que dice la palabra, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Eso es lo que merecemos nosotros por ser pecadores. Y eso ocurre por 40 días y 40 noches. Demuestra cuánto Dios aborrece el pecado. Hermanos, Dios es paciente. Dios no desea que nadie perezca, pero llegará el día en que su paciencia expirará. Y ese día llegó cuando su paciencia expiró y ya no había más oportunidad. Mire que dice el versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda la carne vinieron como le habían mandado, mandado Dios. Dice, y Jehová cerró la puerta. El tiempo de Dios, de la gracia de Dios, había expirado. El tiempo de misericordia había terminado. El tiempo de compasión y de paciencia de Dios se había cumplido. Y hermanos, creo que noten algo importante aquí acerca del diluvio. En el versículo 4 nos dice Dios, yo haré llover, obra de Dios. Yo traeré juicio. Dios es que trae el juicio. Y ahora dice, Jehová cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Dios. Obra de Dios. La salvación es obra de Dios. El juicio es obra de Dios, no es obra humana. Lo que estamos viendo aquí, el juicio y la salvación son obras solo de Dios. Solo Dios decide cuándo se abre la puerta y solo Dios decide cuándo se cierra la puerta. Noé solamente fue un agente de salvación. Él no salvó a nadie. Eso fue obra de Dios. Todo fue obra de Dios. Él solo fue obediente. Nosotros también, hermanos, somos llamados a ser obedientes, a proclamar la gracia de Dios, el evangelio de Jesús, pero tampoco podemos salvar a nadie. Nosotros no somos los que juzgamos, nosotros no somos los que condenamos, nosotros no somos los que salvamos. Mis palabras no tienen el poder de salvar el alma del pecador, solo Dios lo tiene. Y tampoco, hermanos, somos llamados para juzgar. Tampoco somos llamados para condenar. Tampoco somos llamados para excluir a nadie de la salvación de Dios. No es nuestro deber decir esa persona no merece salvación de Dios. No es nuestro derecho decir esa persona merece ir al infierno. El juicio, la salvación, solo son obra de Dios. Ahora Dios nos usa a las personas obedientes. Cuando tú le hablas a alguien de Dios, supernaturalmente Dios usa tus palabras y usa el Espíritu Santo. Toma tus palabras y convence a las personas del pecado. Pero es obra de Dios nada más. Nuestra responsabilidad es ser obedientes, proclamar el evangelio. Y cuando venga el día de juicio, Dios es el que va a cerrar la puerta. Apocalipsis 3:7 nos dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Quién es? Jesús. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Solo es obra de Dios. Él es el que juzga y Él es el que salva. Hermanos, la puerta de salvación que tenemos ahora abierta, estamos viviendo en la hora de gracia. Vamos a ver eso la otra semana. Pero un día Dios va a venir y va a cerrar esa puerta. Y si no has puesto tu fe en Cristo Jesús, te exhorto que lo hagas hoy. Te exhorto que entres al arca de salvación que es Cristo. No esperes, no demores. Es una decisión con consecuencias eternas. Y créeme,
No quieres estar fuera cuando se cierre la arca de salvación la siguiente vez. Ahora vamos al último punto. Dios protege. Después que Dios cierra la puerta, las cosas se ponen feas. Dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron de gran manera sobre la tierra. Nos dice el 18 que llegaron hasta las montañas más altas, 27,000 pies en las aguas llegaron. Y nos dice el 21 que se borró todo, murió todo, se borró todo de la faz de la tierra, todo ser viviente. Pero aún en medio de toda esta descripción de la destrucción, miremos una frase ahí en el versículo 18. Y flotaba el arca sobre la superficie del agua. Dios protegiendo, Dios salvando al justo en medio del diluvio. Esa caja rectangular flotando sobre el agua, protegido por Dios, no por la habilidad de Noé. No flotaron ahí porque Noé tenía gran habilidad de construir, no porque Noé era un gran navegador y podía ir por las aguas turbias. No, ese barco, dijimos, era un rectángulo, no tenía navegación, no tenía capitán. Dios era su capitán. Pero hermanos, el mismo Dios que juzga y sentencia al pecador, también conforta y protege al juicio. Génesis 8:1 dice, y se acordó Dios de Noé. Esto no significa que se había olvidado de Noé, sino que indica que Dios actuó para salvar a Noé y su familia. Cumplió lo que había prometido. Cumplió su promesa de proteger a Noé, su familia y los animales del diluvio. Hermanos, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, no tienes por qué preocuparte del día de juicio. ¿Por qué? Porque Dios protege a los que salva. Romanos 1:1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Sabe qué significa eso? Que nada te puede condenar. Si tú has puesto tu fe en Cristo, ya no hay día de juicio que te puede derrotar. Vas a estar sobre las aguas. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si has puesto tu fe en Cristo, has sido librado de la consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo tomó tu castigo que tú mereces. Si estás en Cristo, hermanos, cuando llegue ese día de juicio, estarás protegido por Dios. Estarás flotando sobre las aguas de la destrucción. Imagínense, hermanos, cómo se sentía Noé y su familia encerrado en esa arca. La Biblia no dice, hermanos, pero yo creo que ellos sentían cómo se explotaba el agua de abajo. Yo creo que cuando empezó a crecer el agua y el arca empezó a flotar y las personas se dieron cuenta de lo que estaba pasando, muchos querían entrar. Me imagino que nadaban y tocaban para tratar de entrar. Ellos sabían perfectamente bien de toda la destrucción que estaba pasando y también sabían que estaban salvos, protegidos por Dios. Hermanos, no importa qué tormenta estés pasando, si has puesto tu fe en Jesús, puedes descansar en el conocimiento de que Dios protege a los que le pertenecen. Isaías 43 dice, 1 y 2. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermanos, podemos tener paz en medio de las tormentas, porque el Dios que nos redimió, el Dios que nos salvó de la destrucción eterna del pecado, también es el Dios que nos protege en las tormentas y nos mantiene sobre las aguas turbulentas. Y un día, hermanos, esas aguas cesarán. Versículo 2 dice que después de 40 días, dice que se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas del cielo, y la lluvia fue detenida. Y después, hermanos, dice que pasaron 2 meses y medio hasta que podían ver las montañas. Después otros 2 meses hasta que reposó el arca en los montes de Ararat. Pero aún así no salían. Noé manda un cuervo para ver si busca tierra, y el cuervo sigue regresando. Cuando ya no regresa el cuervo, manda una paloma y regresa la paloma, y espera otra vez hasta que la paloma no regresa, cuando regresa con un árbol en su bico. Pero aún así no sale. ¿Sabe cuándo sale Noé?
cuando Dios le dice, sal. Versículo 18. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Hasta que Dios le dijo, año y un mes después que empezó el diluvio, salieron. Hermanos, yo no sé de ustedes, pero el día 41, cuando paró la lluvia, yo hubiese tratado de salir. Muchas veces no esperamos en el tiempo de Dios. Noé salió en el tiempo que Dios le dijo que salga. Vamos a ver la próxima semana qué pasa cuando Noé sale. El mundo que sale Noé es muy diferente al mundo en que entró. Hermanos, Dios no salvó a Noé porque era un hombre perfecto. Él era un pecador. Cuando Noé entró al arca, el pecado entró al arca, y cuando salió, el pecado salió. Vamos a ver eso la próxima semana. Dios lo salvó, no porque lo merecía, no porque era bueno, sino porque creyó en la promesa de Dios y lo demostró con su obediencia. Y en estos tiempos, Dios salva al pecador de la misma manera. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Esa gracia, hermanos, ese tiempo de gracia, aún estamos viviendo ese tiempo de gracia. Igual como Dios invitó a Noé a entrar al arca, en estos días Dios está extendiendo una invitación a todo pecador que entre al arca de salvación que es Jesús. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy en la puerta tocando, y el que abre y me deja entrar, yo cenaré con él. Todo el que acepta la invitación, recibe a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, puede entrar al arca de salvación, y cuando venga este día de juicio va a estar flotando sobre el juicio. Vamos a estar llevados en el cielo. Amigo, amiga, si estás aquí y no has invitado a Jesús en tu corazón, no esperes. No esperes que se cierre la puerta. No esperes que sea muy tarde. Esa destrucción que viene va a ser igual como esos días. Dios destruirá todo otra vez y recreará todo otra vez. Y si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, no lo has invitado en tu vida, te espera ese mismo destino que todas esas personas que se quedaron fuera del arca. No esperes que sea muy tarde. Si tú estás aquí y nunca has entregado tu vida a Jesús, nunca has aceptado a Jesús como tu Salvador, nunca has dicho, Señor, yo sé que soy pecador y muriste por mis pecados y acepto tu salvación, para estar seguro que ese día de juicio yo estaré salvo. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Y hermano, tal vez tú no has estado caminando con Dios, tal vez tienes algo que te está cargando, que necesitas traerle a Dios. Tal vez simplemente tienes que decirle, gracias, Señor, gracias por tu salvación, gracias por lo que has hecho por mi vida, por mi familia. Este es el momento, el altar está abierto, pongámonos de pie y vamos a cantar este canto, y pasen adelante, hermanos, no tengan pena si necesitan entregarle algo a Dios.